tarde, un rato, en donde podamos tener un poco de conocimiento sobre lo que es el tema ambiental y específicamente los planes de manejo. Bueno, entonces, pues primero preséntate, qué profesión tienes, qué experiencia tienes, dónde has trabajado, para que ellos te conozcan un poquito más. Bueno, mi nombre es Rubí Esperanza Rojas, soy ingeniera geóloga de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de Sogamoso. Soy especialista en ecología, medio ambiente y desarrollo y soy especialista en HSE. He trabajado en Ecopetrol cerca de 12 años en programas de exploración, programas de perforación, también en obras de infraestructura como oleoductos. Luego trabajé en el ANLA. Últimamente, hace unos 5 años, he trabajado con infraestructura en obras grandes, en obras de gran desarrollo de infraestructura vial, como la vía Pasto-Rumichaca, que es una vía internacional, el túnel de Occidente, la vía Montes de María, el embalse de la Esmeralda en Boyacá, y bueno, en muchas obras viales también con el IDU. Entonces, últimamente hemos estado haciendo cerca de 9 estudios de impacto ambiental para conseguir las licencias y poder desarrollar estos proyectos para el país. ¿Preguntas, muchachos? ¿Hasta ahora ninguna? Bueno, Rubí, entonces pues comencemos. Listo. Primero, saber si todos están viendo la primera diapositiva que se llama Planes de Manejo Ambiental, para que podamos seguir la presentación. Todavía no, tienes que compartirla. Vale. ¿Listo? Ya va a empezar. ¿Listo? ¿Ya la tenemos todos? Ok. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, en esta diapositiva podemos conocer, podemos compartir algunos patios, algunos árboles y, digamos, algunos ductos. Este es el panorama absoluto que se maneja en el tema de exploración para cuando ustedes estén allá en sus campos, con sus pozos, en sus obras. Entonces, bienvenidos. Bueno, ¿qué les quiero contar? Quiero empezar por comentarles sobre 2 términos nuevos que están entrando al país y que, como ustedes lo ven, tienen que ver con el dinero. A ver, ustedes se han dado cuenta que la situación que vivimos por un tema de sanidad, por un tema social netamente, se han visto fuertemente impactadas las bolsas y todo el tema económico. Bueno, pues, ¿qué es lo que va a pasar después de que venga eso? Que todos estamos pensando cómo vamos a financiar el proyecto y el desarrollo de los países. Por eso les quiero contar sobre este término que se llaman Principios de Ecuador y también IFC, la sigla de la Corporación Financiera Internacional. Pero ¿esto qué son? ¿Esto qué es? Digamos que estos son unos índices internacionales que tienen que ver con la parte ambiental y social y que miden los riesgos de cualquier proyecto en cualquier país del mundo, y que lo que busca es tener como un marco, una perspectiva para que estas bancas puedan mirar si financian o no un proyecto. ¿Cómo está ahorita el petróleo? Pues está caído. Entonces, ¿qué esperamos? Que tenemos que buscar una financiación.
¿Listo? Entonces, por eso nos toca ya concebir que la parte ambiental y la parte social es la parte que precede y determina si tenemos la financiación o no de él. Pero, ¿qué son los principios de Ecuador? ¿De dónde salió ese nombre? ¿Sí? Todos dirán, ¿es que allá en Ecuador nació? No. ¿Es que en Ecuador es donde más se financian proyectos? No, tampoco. ¿Qué pasa? Que a nivel internacional, todo, la ONU, la IFC y muchas entidades bancarias grandes determinaron que querían buscar un nombre y un símbolo que fuera de manera equitativo, que fuera totalmente imparcial, y establecieron que el Ecuador, que la línea ecuatorial determinaba que era el símbolo que a nivel del planeta dividía absolutamente igual el planeta. De ahí nacieron los principios de Ecuador. Eso solo es un nombre. ¿Pero qué son? Realmente es un marco de gestión en donde todas las entidades financieras determinan y evalúan los riesgos ambientales y sociales del proyecto. Esos PE o principios de Ecuador aplican a cualquier tipo de proyecto y son los que me dan la calificación para mirar la financiación. Por eso, si ustedes han escuchado en las noticias en el tema del área económica, dice Colombia fue evaluada muy duro por los financieros y eso pone en riesgo el desarrollo de proyectos. Sí, en otro espacio les contaré cómo se clasifica y en realidad el tema ambiental y el tema social son los que determinan de acuerdo al impacto si me van a dejar los intereses baratos o caros. Es así, digamos, como funciona todo el tema de la financiación a nivel internacional. Y si, por ejemplo, en el caso de hidrocarburos, en donde el impacto de un proyecto nuevo, sea un proyecto de exploración o sea un proyecto para empezar un campo nuevo, un pozo nuevo, pues los impactos son para los financieros de mayor valor y por tanto en esa medida los intereses serán más altos. Mientras que podemos hablar de un proyecto de un campo abandonado que vamos a retomar, que el impacto, digamos, ya se midió, pues entonces vamos a hablar de otro tipo de intereses, ¿sí? Ese más o menos es como, esa es la línea en la que se maneja el tema de la financiación. Y que realmente después de esto que está sucediendo, vamos a mirar que es un término típico y que vamos a tener que manejar como ingenieros de petróleos, como ingenieros geólogos, como ingenieros, como sociales, desde cualquier ámbito del grupo interdisciplinario, se tiene que aprender, digamos, estos términos, porque si no, no nos van a prestar plata y no vamos a poder seguir con esta actividad. ¿Listo? Bueno, pero como todo está regulado, entonces esa internalización viene en cada país y determina si primero hay una ley que establezca una regulación de cómo hacer el estudio ambiental y social y por tanto el impacto. Entonces en Colombia, que se diferencia del resto de Latinoamérica en ser un país de ley y de unos países de muchas resoluciones, de muchos decretos, o si no, miren nomás en esta cuarentena cuántos decretos ya hemos sacado. Entonces, para la parte ambiental y social hay una regulación y esa es la resolución 1503 del 2010 que estableció el Ministerio del Medio Ambiente para determinar yo cómo voy a tener la licencia en un proyecto. Porque lo que quiero llevarlos es a mirar cuál es el puesto del plan de manejo ambiental. Como en un árbol genealógico, vamos a mirar qué puesto ocupa. Entonces acá empieza el papá y la mamá, que es el ANLA. El Ministerio del Medio Ambiente determina en esa ley. Pero de ahí van a decir, ¿usted cómo va a hacer un impacto ambiental o un plan de manejo de una licencia? Entonces hay unos términos que se llaman los términos de referencia que también están regulados por la resolución 0751 y que te determinan cómo hacer el estudio. Entonces voy a hacer la exploración sísmica del campo, de un campo de Yopal, ¿sí? Voy a hacer la perforación profunda del campo Yarumal. Voy a hacer el oleoducto, voy a hacer el patio, voy a hacer la refinería, bueno, cualquier
tema que queramos trabajar tiene unos términos de referencia que debemos manejar. Y asimismo, hay unos procedimientos que regulan unos decretos para determinar yo cómo voy a obtener ese permiso para hacer mi proyecto. Y bueno, acá es importante porque nosotros no lo hacemos solos. Nosotros somos ingenieros de petróleo. Sin embargo, nosotros tenemos que buscar y familiarizarnos con estas entidades como son el ANLA, el Ministerio del Medio Ambiente, y acá les coloqué algunos dibujos de las representaciones de las corporaciones regionales. Es una corporación autónoma, a ver, la CAR, y de acuerdo a la ubicación del país, se llama Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA, o CARDIQUE, o CARSUCRE, o Corpo Boyacá, o Corpo Orinoquia. Son unos entes absolutamente locales que también tienen sus leyes y que para un caso, un pozo que ya no necesita una licencia porque ya la tienen, pero que la vamos a reactivar, ese es como nuestro cliente. A ese tenemos que ir y allá vamos a tener que pedirle un permiso para utilizar el agua para la perforación o vamos a tener que mirar, enseñarle cómo vamos a hacer el manejo de los residuos sólidos, los contaminantes, los que producimos en esta actividad de petróleo. Y acá también quiero contarles que no va solo con esas corporaciones, sino que nos toca ponernos al hombro con otras. Yo para llegar a instalar una torre tengo que hacer una vía, por lo tanto tengo que ver con la Agencia Nacional de Minería para mirar cómo saqué los materiales de exploración, de dónde vienen las gravas, de dónde vienen esos materiales, como en los bancos. Pero ¿qué pasa? Que en el caso de un pozo exploratorio, en donde es todo nuevo, tengo que mirar la parte social y por tanto el Ministerio del Interior empieza a jugar un papel importantísimo porque tengo que saber si hay comunidades indígenas, comunidades negras, y a hoy no importa que sean ni negritudes, ni indígenas, sino que solamente que sean campesinos y tengan algunos derechos, tengo que llegar a hacer unos acuerdos con ellos. En el caso de los indígenas y las negritudes hablamos de consulta previa y que tenemos que conocer sobre esto, tener una idea del ingeniero que va a ser el manager en el pozo, el gerente de ese proyecto, porque no solo la perforación va a ser su objetivo, sino también cómo la comunidad le va a dejar hacer su proyecto. Y debe llegar a tener unos acuerdos que quedan establecidos en ese plan de manejo, en ese estudio de impacto ambiental o en esa licencia, y por las cuales no voy a tener el riesgo de que me paren el proyecto y de que me toque llevarme la torre y que me toque pagar absolutamente esas pérdidas. Pero también el IGAC, porque en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi tengo que ubicar en dónde está mi proyecto. Por lo tanto, esos entes, ¿sí?, son entes con los que debo tener idea de que tengo que trabajar. Entonces, así como estos entes, hay unas guías que me van a ayudar y que ahora, por el internet y las plataformas, nos facilitan estudiar y saber de qué se trata cada uno. Y son los FUNIAS, por ejemplo, que son los que establecen cómo sacar un permiso para verter el agua, que se me vino el pozo y tengo que mirar a ver cómo voy a verter esa agua, cómo va a ser el vertimiento final, o cómo voy a solucionar el problema de un botadero donde voy a llevar los materiales. Entonces, son, digamos, temas que tengo que tener en mi radar. Acá les presento como un gráfico de una estructura general de lo que es un estudio de impacto ambiental. Entonces dice, pero es que yo soy ingeniero de petróleos, perdóname. Entonces, discúlpame, los estudios de impacto ambiental tienen un capítulo que te corresponde hacer a ti, que absolutamente tiene que ver con el tipo de torre, el plan de perforación, todas esas cosas, y con ellas unas arandelas que tienen que ver con la caracterización del área de influencia, si es un área de reserva natural, si es un área impactada, describir el proyecto, hacer la zonificación, porque no es igual hacer un pozo exploratorio en un área de una reserva o cerca de una comunidad indígena que me da problemas, a un área que ya absolutamente es un campo abandonado y voy a retomar. Entonces de acá vamos a tener un punto de partida.
cuando yo voy a hacer un pozo por primera vez, entonces yo debo contemplar que va a ser un EIA, un estudio de impacto ambiental, porque tengo que ir a una licencia y debo presentar todo esto con las consultoras ambientales para que me den mi licencia. Sin embargo, cuando yo llego a gerenciar un proyecto, tengo que leer esa licencia y mirar a qué me comprometí con ello y mirar dónde va a jugar mi papel. Entonces, mi papel, por ejemplo, va a ser en la locación. Si la locación del pozo, tengo que mirar quiénes son los vecinos naturales que se llama el medio biótico. El medio abiótico, que es la infraestructura, las casas y el medio socioeconómico. ¿Qué tipo de comunidades es la que existe ahí? ¿Cómo es el desarrollo económico? No es lo mismo hablar de Barranca Bermeja, que estoy en una refinería, a hablar un pozo exploratorio que voy a empezar en el Caquetá. Entonces, eso me va dando, me va estableciendo qué acciones o medidas debo tener que cumplir en ese plan de manejo. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de este estudio de impacto ambiental hay algo que era lo que comentaba al principio, en la primera diapositiva, ya la evaluación de impactos, ¿sí? ¿Pero qué es un impacto? Pues un impacto es una acción o un estímulo que determina cómo un proyecto va, digamos, a influenciar positiva o negativamente a una comunidad o a una parte biótica como un bosque o a un tema de animales o de plantas o de ecosistemas. Entonces, esa parte del estudio de impacto ambiental tiene de por sí unas medidas o unas acciones. Esas acciones son las que van a quedar establecidas en los planes de manejo ambiental. Un ejemplo, la situación de ahora. Para todos el término medidas ahora es un término de nuestra jerga. ¿Cuál es la medida? Aislamiento social. ¿Para qué la medida? Para evitar que el contagio del virus. Y eso realmente obedece a un impacto negativo. ¿Por qué? Porque va a llevar a una consecuencia de muertos o de contagios. ¿Sí? Entonces, con este ejemplo, quiero como entrar a lo que tengo que ver con el tema del plan de manejo. Y acá en este cuadro, como les comentaba, en este diagrama de flujo, tenemos que mirar dónde es que nace ese plan de manejo. Entonces, en forma general, tengo la contextualización, tengo una idea de querer hacer un proyecto de hidrocarburos, una exploración, una explotación, una mesa, una plataforma, offshore, lo que sea. Describo mi proyecto, luego defino el área de intervención, el punto donde lo voy a hacer, hago la caracterización de mi línea base, si es onshore o es offshore, entonces voy a determinar si el ecosistema que voy, digamos, a impactar es abiótico, biótico, socioeconómico, ¿sí? Por ejemplo, hace poco cambió el comportamiento, digamos, de los corales del rodario de Santa Marta. Ahí cerca hay unas mesas, hay unas áreas de offshore que tienen un interés. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a mirar? Si absolutamente con esta paralización de actividades, ¿por qué el agua volvió el color y por qué los corales se restablecieron rápidamente? Ese es un tema de un impacto positivo. Pero dentro de esa línea base tengo que contemplar cuáles son esos componentes de ecosistemas en los que hacen parte de mi paisaje. Entonces, luego de esa identificación de esos impactos ambientales, tengo que tener claro cuáles son los recursos que voy a demandar, cuál es la corporación, como lo ven en el dibujo, con la que tengo que hablar, y aquí en este cuadro grande vienen los planes y programas ambientales. Entonces viene una lista de un plan de manejo ambiental, un plan de monitoreo, porque cuando estamos haciendo la perforación, todos los días hago monitoreo de agua, tanto para el tema de la perforación como para la calidad. Tengo un plan de cierre y abandono que también es normal que lo utilicen en la exploración, en la explotación. Tengo un plan de gestión de riesgo que tengo que mirar, y aquí viene la parte de HCQ, no solo para la comunidad de trabajo, sino también para la comunidad que está alrededor del proyecto. Y tengo un plan de compensación, porque todo tiene un valor, y
no me van a dejar cerrar mi proyecto si no miro y muestro que cumplí. Entonces, el plan de compensación puede ser social o que hice una intervención de una siembra de un número de árboles o que contribuí con la reproducción de unas tortugas. Bueno, esto viene en el plan de manejo. Y en algunos proyectos, como les comentaba, que no pueden ser de hidrocarburos, sino que son de infraestructura como las vías, no hablamos de un plan de manejo ambiental, sino hablamos de un PAC. ¿Y qué es la sigla PAC? Son unas medidas o es un plan absolutamente de una acomodación de la guía ambiental. Esa guía ambiental me trae todas estas medidas. Entonces, vamos a hablar de cuántos tipos de planes de manejo ambiental hay. Pues tenemos 4 tipos de planes de manejo. Unos, como los que son de los pozos más viejos del país y que están antes de la ley 9993 y que son equivalentes a los que hoy son una licencia ambiental. En esa época no se exigía licencia ambiental, por lo tanto, había una guía, una lista de medidas ambientales que regulaban toda mi actividad, no solo el proyecto de hidrocarburos, sino de todos. Entonces, ese es el primer tipo de plan de manejo, ¿cierto? Ahora tenemos otro tipo de plan de manejo, que son unas fichas de manejo ambiental que se aplican para el componente biótico. ¿Qué es biótico? Todo lo que son la parte de bosques, animales y suelo. La parte abiótica tiene que ver absolutamente con todas las infraestructuras y la socioeconómica con la comunidad. Entonces tiene unas medidas y unos indicadores. Ese es otro tipo de fichas de plan de manejo que generalmente son las típicas de hoy en todas las licencias ambientales. Tenemos un tercer tipo y este tiene que ver con nuestra área y es para el bloque de exploración. Entonces, en este tipo de plan de manejo ambiental, exige a la autoridad ambiental que tenga unas especificaciones para cada bloque exploratorio y sobre todo, y sobre estas se hace el respectivo control. Estas ya están como en su declive. Y tenemos un cuarto tipo de plan de manejo que se llaman las PAGAS, que es la sigla de un plan de adaptación de las guías ambientales, que son como unos pequeños planes de manejo y que se adaptaron para la ANI, para el INVIA, únicamente para proyectos de infraestructura. ¿Por qué? Voy a ponerles un ejemplo. Entonces, vamos a cambiar el asfalto de la vía que lleva al pozo Yariguí, porque ya las máquinas pasaron y lo dañaron. Bueno, como ahí ya la vía no es por primera vez que la abro, sino que solamente voy a cambiar el asfalto, entonces no necesito hacer una licencia ambiental. Es lógico que ya la tengo. Y como el impacto ya se evaluó, entonces ahora voy a hacer un cambio de asfalto que me genera un impacto menor, en la medida de que no tengo que volver a tumbar la selva, hacer el diseño geométrico, volver a colocar la base y la subbase, eso ya está, por lo tanto ya hablamos de ese impacto, y solamente voy a hablar de las medidas para que ese cambio de asfalto no me impacten en la parte de los componentes bióticos y abióticos. Por lo tanto, en ese ejemplo, yo solo necesito un PAC, un plan de manejo ambiental. Asimismo pasa con los hidrocarburos, como les colocaba los ejemplos de los pozos. Es un pozo que voy a retomar de un campo que ya tiene muchos años y voy a mirar, a mirar su abandono porque quedó sin hacer las actividades. Entonces hago una pequeña guía, voy a la corporación regional, le presento y le invito para que mire que yo estoy haciendo el aseguramiento de esas medidas ambientales. Entonces, vamos a recordar que el plan de manejo ambiental, por tanto, es un conjunto detallado de actividades que, producto de la evaluación ambiental, se orientan a 3 cosas. Prevenir si es un proyecto de primera vez, mitigar si es de primera, segunda o tercera vez, corregir o compensar los impactos ambientales y efectos ambientales
que se causan por el desarrollo de un proyecto de una obra. Acá les puse un ejemplo del proyecto Gaura. Es un proyecto que se realizó, creo que ustedes lo recuerdan mucho, fue famoso el año pasado, y en ese proyecto, ¿qué era lo que más íbamos a impactar? El proyecto tenía un objetivo claro, que era manejar unos problemas erosivos que teníamos y poder dar una solución para intercomunicar unos municipios que no tienen vías y que por el paso del deslizamiento y del río, pues quedaban atrapados. Pero entonces, miren cómo cambian las cosas y acá el impacto que generó la naturaleza y que se hizo con el puente, después se volvió al revés. ¿Por qué? Porque el puente quedó hecho, tuvo sus problemas que todos conocemos por las noticias, y luego queda una obra abandonada porque la comunidad no tiene cómo comunicar las vías con el puente. Entonces es inverso. O en este ejemplo, podemos ver las pilas del puente Pumarejo dentro del río Magdalena. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que hay un puente antiguo? Sí. Ese es un proyecto que ya tenía su licencia. Pero cuando yo hablo de las nuevas pilas dentro del puente del río Magdalena, estoy hablando de un nuevo impacto de algo, de una obra totalmente distinta, en donde voy a utilizar otro tipo de concreto, voy a utilizar otro tipo de zapata y voy a impactar sobre el ecosistema que actualmente haya. Así no hayan ya tantos animales o tanto bioma, pero absolutamente es un nuevo proyecto y es un nuevo impacto. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a hablar acá? Acá les puse un ejemplo de muchas de las guías metodológicas que hablan de la formulación de los planes de manejo ambiental. Aquí les coloqué un ejemplo de una que hay para microcuencas, por ejemplo. Para el tema de hidrocarburos, pues sí hay una información empírica, una información que, digamos, no se ha sacado oficialmente en la guía, pero que a través del Ministerio y del ANLA, con los términos de referencia, pues ya se siguen y se desarrollan con ellos. Entonces, hay mucha información de guías, tanto número de proyectos hay. Entonces, cada corporación está sacando unas guías y pues hay unas que faltan por desarrollar. Bueno, acá les he colocado un ejemplo de un índice, de uno de los planes de manejo de un proyecto vial, en este caso. Luego les puedo compartir uno de un proyecto de hidrocarburos. Solamente pues quería que miraran lo detallado que es cada una de las fichas para cada uno de los componentes. Entonces, por ejemplo, para el tema de un pozo, en hidrocarburos, tengo que contemplar cómo voy a llevar los residuos. Los residuos no solo los del estudio, los del escritorio, no. Yo hablo de los residuos especiales, ¿sí? Hablo de la bioremediación, hablo de ese tipo de residuos, hablo del manejo de toda la parte de taludes y laderas de mi vía o de mi patio, hablo de todo el tema de cruces de corriente. Acá quería mostrarle cómo está la tabla de contenido de solo un capítulo del plan de manejo que tiene que ver con todas las medidas hasta el tipo cultural en las que yo incluyo y cómo aseguro el tema. Acá, ingeniero, les cuento, las empresas financieras, como lo viví, así hablen en chino, hablen en inglés, porque generalmente las bancas son bancas absolutamente estadounidenses o chinas o japonesas, vienen y piden este capítulo. Traen el cheque y te dicen, déjame ver el plan de manejo ambiental y muéstrame cada una de las medidas. Y no sé cómo hacen, pero las revisan, las traducen y las traen como una lista de chequeo que no es negociable. Porque de ahí parte el porcentaje de los intereses. Bueno, aquí les coloqué precisamente, un plan de manejo ambiental de un
de una licencia de hidrocarburos, de un pozo. Quería colocarles el ejemplo de una medida que tiene que ver con el tema de la captación de corrientes de agua y digamos cómo absolutamente se detallan las medidas, los indicadores, el tiempo para hacer ese control de ese cuerpo de agua que pues está dentro del área del proyecto. Pili, ¿cómo vamos? Hola. Muy bien. Bueno, muy bien. Muchachos, Entonces ¿tienen aquí les preguntas quiero... hasta ahí, hasta el momento? No, señora. ¿Seguros? Acuérdense que este quiz es el Por el martes. momento. Yo sí tengo una pregunta. Claro, En el momento adelante. de todo lo que os he explicado, yo siempre he tenido la duda de que desde el momento que se aprueba un plan de manejo ambiental, ¿cuánto tiempo tiene para hacerse efectivo? Después de que se Bueno, revisa cada uno de los ítems que tú estás explicando. Y lo otro es que muchas veces queda, pues tuve que hacerle ciertas interpretaciones al plan de manejo ambiental de API. En unas partes decía que sí se podían hacer unas cosas, pero uno seguía leyendo y la verdad dejaba todo muy abierto, no había nada concreto. Y eso pasa mucho con ciertos planes de manejo para el sector hidrocarburos. Entonces, cuando eso sucede, ¿qué se debe hacer? Bueno, tres cosas. Primero, establecer qué tipo de plan de manejo ambiental es. Sí, suelen cometerse esos errores en la consultoría y salen absolutamente costosos. Cuando llega un financiador y lo primero que encuentra es que en el documento del plan de manejo no está establecida la periodicidad del seguimiento de la medida. Vamos a poner un ejemplo, un monitoreo de aguas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Lizama, me acuerdo que el plan de manejo ambiental establecía que como estábamos utilizando lodo, base y aceite, y la torre la tuvimos que colocar en patios escalonados, de tal manera que la torre nos quedó, fue absolutamente en la parte más elevada de la topografía. Entonces, alcanzábamos a incidir con un acero de donde la comunidad aguas abajo tomaba el agua. Entonces, en ese caso, el monitoreo no estaba establecido. ¿Qué pasa cuando yo no tengo el monitoreo establecido? Pues que yo me tengo que ir a la ley, ¿sí? Lo que no está establecido en el documento, yo me voy a la ley. O sea, en el caso de que yo ponga a mi abogado en una defensa porque me suspendieron, por ejemplo, el proyecto, ¿qué me dice el ministerio? Bueno, se llama el ANA y el ANA le dice, primero mal por no haber colocado la periodicidad. No sé cómo aprobamos este plan de manejo de esta licencia. Segundo, usted debe saber que por encima de esto, la sombril se llama la ley y la norma es clara para el control y manejo de monitoreos de agua y en el caso del Lizama lo teníamos que hacer cada hora. ¿Por qué? Porque la operación no paraba a las 24 horas, entonces teníamos que tomar monitoreos de agua y cuando íbamos llegando a los estratos o a la profundidad donde utilizamos el lodo base aceite, teníamos que sacar muestras, 3 muestras por cada hora. Entonces, eso que es subjetivo no puede pasar. ¿Qué pasa cuando llega el financiero o el gringo que va a financiar el proyecto? Y dice, no gustar, no aceptar. Y de una vez le empieza a colocar un estándar de intereses. ¿Por qué? Porque su documento no es fiable y el riesgo significa que es alto. Entonces, en ese caso, lo debo tomar como dice la ley. La segunda medida, debo comunicar en las visitas que hace la Corporación Ambiental o el ANLA, antes de que la comunidad vaya y me meta una queja y un escándalo. Ahora les voy a contar algo sobre estos indígenas que aparecen ahí en esa diapositiva en Pasto, y es que él me haga generar el escándalo y el boom, que por ejemplo es lo que nos pasó a Piatti, si te acuerdas, la comunidad, por como no se manejó, finalmente quedó encerrando un taladro y ahí sí, ni taladro, ni comunidad, ni beneficio, ni pozo, ni nada. Entonces, cuando pasan esas cosas, debo acudir a mi cliente que se lanza en la corporación y decirle, ven,
en esta visita de seguimiento quedó establecido que usted va a tomar el monitoreo cada tanto tiempo, por ejemplo, la periodicidad. O si no está establecido, por ejemplo, el tipo de monitoreos, lo mismo. Aquí, ¿qué pasaba? Por ejemplo, que era una torre que tenía, era de las viejitas y generaba mucho ruido. Entonces, yo ya sé que la norma dice de acústica que debe utilizar barreras. Generalmente nos hacíamos los locos hasta que venía la visita y me colocaba en el informe que me iba para el pozo si no tenía las barreras en tanto tiempo. Entonces, esa subjetividad es muy, pero muy peligrosa. ¿Qué me pasó en un proyecto que trabajé, que era Pasto Rumichaca? Que la consultora se le dio por colocar, miren esta foto, la penúltima, la que está antes del camión naranja, que ustedes ven todo un camino verde. ¿Qué pasó? Que en el afán la consultora colocó que se delimitaran las áreas de los botaderos. Esto es un gran botadero, que se delimitara un botadero con malla verde. ¿Y qué pasó? Que se nos vino una sanción por el impacto visual en el paisaje. ¿Sí? Entonces, esas medidas que no quedan claras o que quedan subjetivas son peligrosas. Entonces, yo primero acudo a la ley, segundo acudo a la corporación regional local, o tercero, acudo a mi cliente en una forma de consulta, establezco un informe y hago una corrección a la ficha que luego radico otra vez para que después no me moleste, por no decir otra palabra. Entonces, digo, bueno, esto voy a corregir, a complementar la ficha y la radico ante el ente correspondiente. Les iba a poner un ejemplo de esta fotografía que tienen en pantalla, que son comunidades indígenas, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Colombia? Hay un tema delicado y es que la consulta previa no está legislada. ¿Qué nos tocó hacer? Como no hay una ley que regule la consulta previa en Colombia, nos tocó irnos a las leyes internacionales, ¿sí? Que tampoco, que son muy amplias, pero que yo tenía que cogerme como sombrilla en un país en vía de desarrollo que no tiene una ley definida para la consulta previa. Entonces, los indígenas nos decían, sí, le dejo hacer la vía, pero me paga X, Y, Z, miles de millones de euros, o si no, no pasa. Y sacaban todos sus preceptos de los dioses, de las comunidades, de su sabiduría, bueno, y eso es una cosa a la que las financieras sí que le tienen miedo, le tienen temor y hacen respetar y dicen prefiero que no sea el proyecto. ¿Sí? Entonces, esos son, y hay muchas experiencias por contar en esos temas. Entonces, número uno, como conclusión, que la subjetividad debe corregirse. Y la número dos, que va a acudir a la norma, a la ley o a la entidad ambiental correspondiente. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? ¿Preguntas, muchachos? A ver, no los quiero sentir tan callados. Algo, pregunten algo, lo que sea. Eh, en el documento tú decías que habían escrito lo de la polisombra verde, pero después cuando le revisaron el ministerio, el ANLA, perdón, Sí. les hizo una sanción, porque si estaba en el documento y ya lo habían revisado, les sancionaron. Bueno, mira, sí, ¿qué pasó? Que no fue, bueno, el ANA tuvo que hacer la sanción, ¿por qué? Porque la gente de la comunidad, esta comunidad indígena que ves acá, que son dos de las 9 comunidades, eh, pues también como una parte de sacar plática al proyecto o de llamar la atención para algo, ellos dijeron que en su terruño, porque lo llaman así la tierra en pasto, ¿sí? Nunca habían visto ese plástico y que no iba, diga, que Pasto se consideraba y es cierto a nivel Colombia, el mantel verde del país, ¿sí? Porque tiene muchos retazos verdes que realmente son cultivos. La ceniza volcánica le da a la tierra unas características distintas que hace que diferentes cultivos cojan varios verdes. Entonces, ¿qué pasó? Que nos ganaron.
¿sí? No nos dimos cuenta que se pasó la queja, eso no, estamos dedicados absolutamente a que avancemos en la obra, esa queja subió directamente al ANLA, el ANLA absolutamente estableció que una de las medidas era el encerramiento, pero que no había sido lo suficientemente óptica porque no iba a tono con las características de una comunidad indígena en la que hace 100 años no tienen una vía y que ellos consideraban que había sido como una violación al área en donde sus dioses aparecían en los eclipses, cosas así de raras. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es cuando se le empieza a dar en un balance el valor de lo que yo escribí en el papel contra lo que en la realidad representa un impacto para un tema, en este caso el componente sociocultural. Para ellos los plásticos y la malla verde iban absolutamente en contra de lo que era la naturaleza como una comunidad indígena. Bueno, entonces, Ok, en muchas ese gracias. caso, ¿cuál ¿Otra fue la pregunta? solución? En ese caso, ¿cuál fue la solución si no les aceptaron la polisombra verde? Bueno, mira lo que pasó. Y digamos acá viene el juego y la habilidad de cuando gerencia un proyecto, ¿sí? En unas áreas como las que ustedes ven que es un botadero, la fotografía antes del camión anaranjado es un botadero. Aquí en esta área aparecieron unos temas arqueológicos, porque pues Pasto es de la cultura preinca y es normal que aparezcan muchos cementerios. En esa área se quitó la polisombra, se corrigió la ficha se corrigió, se plantearon otras medidas, como absolutamente colocar algunas barreras con cabuya o lo que se llama el fique, para poder aprovechar y para poder involucrar a comunidades que producían ello y hacer un programa absolutamente de educación en el que se establecía este tipo de barreras dentro de las fichas para el tema de los votados. En algunos tocó quitar la cinta verde. Es más, la fotografía como esta que la utilizo aquí es para ver lo absolutamente las consecuencias tan delicadas que puede traer eso, que si yo no controlo al consultor, si yo no, ¿qué me dijo el ALA? Yo le evalúo lo que usted me escribió. Entonces ahí que también nos tocó decirle, señora ALA, usted me aceptó. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? No, pues hagamos lo que dice la ley, que la medida tiene que ser de carácter preventivo, de mitigación y ta. Entonces, cambiar la medida, cambiar la ficha, volverla a presentar al ANLA y dejarla dentro de la visita de seguimiento. Pero realmente tienes que ser astuto acá y lo que haces es mirar cómo involucro yo a la comunidad y realmente por qué estaba llamando la atención. Y decirle, bueno, sí, y como en otra fotografía les voy a mostrar, vamos a mirar por qué ustedes tienen tanto que dicen de su cultura este tema de basuras. Ya acá ustedes usan plástico. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Vamos a utilizar y vamos a empezar la campaña de cero plásticos, pero no solo en mi obra, sino también dentro de los botaderos y los basureros que ustedes tienen a lo largo de la carretera. Más adelante se la muestro. ¿Listo? Bueno, ¿algo otra pregunta o les cuento una experiencia con este proyecto que me encanta, el de Buenas Pasto noches. Rumichaca? Buenas noches. Mira, yo te tengo una pregunta. En el tema Con gusto. en el tema de los indígenas, ¿los indígenas firman algún papel cuando se hace algún acuerdo donde ellos dan los permisos para que pase ese contrato o es solamente de palabra? Y la otra sería, No, ¿te ha pasado en dime. algún momento, te ha pasado en algún momento que ellos dicen que sí y después cuando empiezan a hacer el proyecto llevan toda la maquinaria y se dan cuenta que pidieron muy poquito dinero, deciden que ya no van a dejar más pasar la vida, digamos, en este caso, y qué se debe hacer? Excelente. Excelente. Bueno, y me das pie para contarles sobre esta experiencia.
Esta experiencia es Pasto Rumichaca y aquí les he dibujado. Primero, hace 100 años no tenían una vía que comunique con Rumichaca. ¿Listo? Y ustedes habrán escuchado en la noticia Rumichaca lo importante que es porque es un paso para venezolanos. ¿Sí? Hasta ahí, claro, ¿no? ¿Qué pasa? Acá les he dibujado el perfil de la vía que trabajamos. Estos colores que ustedes ven son, y me gusta mucho tu pregunta, porque quiero explicarles por qué ven esto, esta línea, un dibujo acá dicen ustedes con colores. Pues precisamente la presencia al principio, escúchame, 2 comunidades indígenas nomás aparecieron. Cuando cuando se empezó la proyección de la ANI de querer hacer una vía que ya habían hecho 3 intentos unas compañías y las echaron para abajo los indígenas. ¿Cuál fue la estrategia número 1? Dividir toda la vía por tramos, que acá se llaman unidades funcionales o UF. Entonces, esta que es la que está cerca a Rumichaca aún no se ha podido hacer. ¿Por qué? Por un tema indígena como el que me preguntas. ¿Qué pasa? Que tocó dividirlas teniendo en cuenta hasta dónde iba la comunidad indígena 1, luego la 2, luego apareció la 3, luego así como el ejemplo de los plásticos apareció la 4, diciendo otro tema, por ejemplo de trabajo, luego apareció la 5, llegamos hasta 9 comunidades. ¿Cómo les parece? En esas 9 comunidades, ¿qué tocó hacer? Como ustedes ven acá, estudios ambientales distintos. Por eso acá aparece un estudio ambiental 1A, 1B, 2, 1C, bueno. Y fuera de eso, hacer algo que se llama el DA. En esta parte del perfil de la vida, que ya les muestro una foto, hace muchos años, bueno, para que como tú me comentabas, sí, una comunidad hace un acuerdo que se llama consulta previa y que ya vamos a mirar en las siguientes diapositivas, que se lo traje y explicar. Entonces, estas comunidades dijeron, no dejamos de hacer la vía. Se llamaban los ipiales. Los ipiales tenían unos hijos, o sea, porque estas comunidades vienen de hace muchos años, entonces ya han tenido los hijos, los nietos y los bisnietos, y cada generación se volvió una comunidad independiente. Entonces, como dije, nos llegó el proyecto, vamos a sacarles el dinero. Por un lado, porque realmente pues son los dueños de esta maquinaria, son grandes políticos, o sea, utilizan estos atuendos y zurritos cuando quieren llamar la atención sobre eventos y quieren algo. Pero pues tienen su derecho, están en su derecho, no les ha llegado el proyecto y deben aprovecharlo, yo lo haría. ¿Qué pasó acá? Una de estas comunidades puso una acción popular. ¿Sabemos qué es una acción popular? Bueno, se lo voy a recordar. Es cuando hay un evento que afecta a más de 30 personas. Eso ya es una comunidad. Entonces ocurrió un deslizamiento. Yo no sé si ustedes estarían muy chicos o se acuerdan que hay un volcán, que es el Galeras, que tiembla, que ruge y ocasionó unos desastres naturales, de tal manera que bloqueó una parte de la isla. ¿Qué pasó? Que nos tocó ir, y como geólogos, ingenieros geólogos, esto acá se ve muy fácil, pero ojalá algún día vaya, era trepar lomas y darle la vuelta como a un volcán y buscar una alternativa. Esta alternativa para que me empatara acá. Eso se llama DA, Diseño Ambiental de Alternativas, que antes del estudio de impacto ambiental, ¿sí? Y por aquí, pues aparecieron otros indicios. Y con cada uno en cada tramito decían, sí dejamos de hacer la vía, pero cuando se empezaba a construir, empezaban las experiencias como las que les cuento, y pues no querían dejarla hacer. Siempre hay que hacer una negociación. Y vamos a pasar a establecer cómo yo venzo ese paradigma, porque preciso, como les decía, en Colombia no está establecido algo que se llama la consulta previa. La consulta previa es el convenio o la regulación supuestamente legal que establece el acuerdo con una comunidad cuando voy a hacer un proyecto. ¿Sí? Así es de que niños allá también en los pozos, los exploratorios,
se hacen en áreas en donde también hay negritudes y hay comunidades. Pues como aquí no hay, ¿qué nos tocaba hacer? Pues mirar a ver cómo lo organizamos. Ya te voy a responder las preguntas con esto. Y por eso aquí les he dibujado el diagrama del DAA. El diseño ambiental de alternativas me sale como un producto que es antes del estudio de impacto ambiental, que luego me lleva a un plan de manejo ambiental y que más cuando es una comunidad indígena, tengo que mirar a ver cómo yo hago la recolección de esa información secundaria y una pata que le nace al cojo, porque tengo que ver con un tema de comunidades, un tema de comunidad y un tema de consulta previa que tengo que manejar. ¿Listo? Entonces, bueno, acá está su vía. Acá está la vía de Pasto Rumichaca, la vía de Pasto Rumichaca que se ve muy linda ahí, pero que realmente cuando yo voy a trabajarla, tengo que enfrentar absolutamente todas esas situaciones. Y fuera de eso, acá tengo un tema arqueológico, porque fuera de eso me empiezan a salir de todo el tipo absolutamente de vasijas, de cerámicas, y ahí el ICANN pega el grito y el ICANN empieza a decir, voy a parar el proyecto, ¿sí? Entonces, cuando también me ha pasado en algunos pozos, también se daba esto. Y aquí tengan en cuenta, porque no tenemos ya otra segunda parte, el tema arqueológico, y eso absolutamente por el tema del patrimonio puede parar un proyecto, así tenga licencia. Te dicen, o sea que usted no hizo la suficiente exploración. Y aquí está tu respuesta. Presencia de comunidades indígenas. Yo voy al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior lamentablemente está muy retrasado en información, que es lo que cuando les cuento de la evaluación de los extranjeros, ahí mismo empieza una tasa de interés alta porque dicen, ¿cómo es que ustedes no tienen censadas las comunidades indígenas? ¿Cómo es que ustedes en los últimos censos no establecieron y no tenemos seguridad de cuántos indígenas hay y dónde están? Entonces, como no tenemos regulación, cualquiera se empieza a organizar como una comunidad y empieza a tener absolutamente unos derechos que están establecidos. Y acá tengo el dibujo de lo que se llama el proceso de la consulta previa. Absolutamente son unas acciones y unos acuerdos que los acuerdos económicos no están regulados en Colombia y por eso es que la ley de la consulta previa no está aprobada porque los indígenas hasta ahora lo han tenido como un negocio. Es así en este país, de tal manera que en La Guajira un proyecto de gas, de ballenas, creo, y otro proyecto de gas, para que se hiciera, valió muchísimo, muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque como había tanto interés en estudiar ese campo en offshore, pagaron lo que fuera a precio de hace años en donde el tema del petróleo era absolutamente extremo. ¿Qué pasó? Que ya quedó como esa huella en Colombia de que los acuerdos económicos de la consulta previa con indígenas y negritudes eran de muchísimo, muchísimo dinero. Y por eso ahora esas comunidades no quieren aceptar que se regule esto en el país. Y la sombrilla que tenemos fuera del país no establece un tema de acuerdos económicos. Ellos dicen que eso es un tema que no está regulado fuera del país, que digamos el problema es nuestro atraso. Entonces aquí tenemos en este diagrama varias comunidades en los círculos azules que ustedes ven, de comunidades indígenas, estos procesos que nos hacían establecer, porque yo tengo que llegar a un acuerdo, como sea, volverlo oficial y tratar de llegar a un acuerdo para que haya, no es más que una negociación, primero económica, segundo de un dinero, segundo de condiciones, porque es lógico, piden participación del trabajo, tercero piden proyectos sociales, piden también proyectos de infraestructura y absolutamente tienes que escoger.
quiero el proyecto y pago y negocio o me voy. Entonces, como en el caso de Pasto Rumichaca, ya había pasado 3 veces y esta vez pues se nos triplicaron las comunidades indígenas y hay una negociación, entre comillas, pero que como buen colombiano, a cada rato se cambian, por decir algunas partes de los acuerdos. Entonces, también la habilidad de la otra parte, en este caso el gerente del proyecto, es también colocar como avante al Ministerio del Interior, hacerlo trabajar y decirle, venga, porque usted es el ente regulador, usted es el que debe manejar las comunidades indígenas y mire lo que me están pidiendo. Y ya habíamos acordado esto y ahora vuelven y me piden. Y entonces tienes que trabajar absolutamente en triángulo y en llave con la entidad, en este caso el Ministerio del Interior, con el dueño del proyecto, en este caso la ANI, y contigo, ¿sí? No puedes trabajar solo. ¿Por qué? Porque en este caso, pues todos los proyectos son financiados por bancos mundiales de afuera, como el Banco Mundial y todo, siempre van a venir a evaluar esto que puse en rojo que se llaman los riesgos. Y para él le dice, usted le metió ese proyecto, usted lo saca. Y eso sí, usted sabía que ya habían indígenas. Entonces, hay que tener, digamos, un soporte absolutamente fuerte y ojito, porque en el plan de manejo sí que debo ser cuidadoso y sí que debo dejar cerrado todos esos temas de las medidas entre los que coloco yo el acuerdo, para también mostrarle que no es que me está saliendo, sino como un ojo de la cara al proyecto. ¿Listo? Acá coloqué una fotografía precisamente de otro proyecto, que fue el de Montes de María, arriba en Bolívar, y que no era de indígenas, sino que era de negritudes, ¿sí? Afrodescendientes, Macanacamana. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué quería contarles acá? La vía, la población estaba ubicada a menos de 500 metros de la vía. Entonces ahí en lo que la estrategia fue absolutamente delimitar claramente cuál era el área de influencia de la vía, un área de influencia directa y una de influencia indirecta. Y absolutamente tener establecido entre las medidas sociales que era una parte que hacía parte de la influencia indirecta, pero que más el proyecto los beneficiaría si querían en cooperativas de trabajo para trabajos que fueran acordes a sus condiciones y a sus culturales, no que han sido esclavizadas, o también a, por ejemplo, bienes y servicios. Ah, bueno, yo mejor no me meto con esta comunidad, pero me voy a proponer a que me den los refrigerios, me voy a proponer a hacer un programa con las mujeres cabeza de hogar. Bueno, entonces tengo que jugar y tengo que dejar claras todas esas medidas en las visitas de inspección de las corporaciones, en las visitas con el ANLA y ser muy cuidadosos. Por eso hay que trabajar en equipo y ahí es cuando el ingeniero, el gerente del pozo, dice que es más importante. Muestra a todo es importante. No solo que me rinda el pozo y que perfore, sí, pero si mañana me bloquean estos negros, estos indios, ¿qué hago? Entonces es como yo soy absolutamente visionario y miro que todo es importante. Y genero una armonía y un equilibrio en mi proyecto, porque al final soy yo quien está entrando al área de ellos. Entonces, siempre vas a tener retos, no dificultades, sino retos que vas a resolver porque debes mostrar que eres un excelente ingeniero. Y digamos, no solo soy yo, venga, miro el registro, venga, miro el lodo, no, debo estar mirando todo, debo estar como un faro controlando absolutamente todo y dándole importancia a todo mi equipo, al equipo social, al equipo ambiental, al de predios, al de tierras, al de negociación y no dejar que se me crezca nada. Bueno, acá les puse otro ejemplo de algo importante. Este es el proyecto Cúcuta-Pamplona, en el que también pues, se está trabajando. Y como ustedes pueden apreciar, tenemos una característica de bosque absolutamente nativo. Y por ahí tengo que hacer el proyecto porque ya los diseños no me dan. Háganle cuenta que ustedes, que le salió en la sísmica que el proyecto preciso va a estar acá, en medio de todos estos árboles amarillos, ¿sí? O en medio de todas estas acacias. Entonces, ¿qué pasa? Que es otro reto dentro de los planes de manejo ambiental.
y que es un término que no sé si habrán escuchado, que es muy importante y que se llama el levantamiento de veda. Orquídeas, todos conocemos una orquídea, dicen una foto. Musgos, así viene el pesebre, ¿cierto? Leches, ¿cierto? Entonces, contarles que para un proyecto de esas características, en donde la parte boscosa es la prioridad, sea para un pozo y tengo que cortar árboles para llegar al punto, ¿sí? Debo tener en cuenta algo que se llama la veda. La veda es un término que está regulado por una resolución en la 0316 y la 0213 y que me establecen qué tipo de veda hay. Ahora, por el tema de la biodiversidad, es tan importante unas especies microscópicas, lindísimas, que yo también en mi vida pensaba que existían y que son reguladoras de producción de agua o de bacterias, que las bacterias no siempre debemos pensarlas como las malas, sino que también regulan los ecosistemas. Entonces, contarles que también ese término existe y que se llama veda y que ahora está colocando una importancia muy, muy grande y que realmente en el tema de pozos pueden negarme, por muy bueno que esté el hidrocarburo ahí, por muy bueno que esté el campo, por muy buena que esté la reserva, pero si yo llego a entrar a un área en donde el tema es de veda, absolutamente se niega el proyecto, ¿sí? Entonces, ahí es en donde es importante mirar si yo doy un paso atrás o si trato de utilizar un pozo direccional o si trato de mirar qué otras tecnologías hay, y dar el beneficio y la condición de que yo puedo hacer de que puedo aprovechar ese recurso sin dañar, digamos, este tipo de especies bióticas que hay y que ahora les digo son muy importantes. Ahora vamos a hablar de algo importante que también quiero contarles y es el tema social, ¿sí? En esta diapositiva, ¿qué es lo que quiero resaltar? Bueno, acá esto también es un tema de un proyecto vial, ¿sí? ¿Y cómo llega el ingeniero con su torre? Pues por una vía. Y sí, tengo adelante un equipo que va adelante, hablando con la comunidad y hablando con las señoras y hablando con todos. Sin embargo, el ingeniero algún día va a tener que hacer la mano con él, ¿sí? Y así sea mono, rubio, moreno, blanco, bajito o alto, acá se juega un papel importante con el manejo de este componente. El manejo del componente social, que también está regulado dentro del plan de manejo, está regulado dentro de la licencia, y es absolutamente tan volátil como ahora están las acciones en la comunidad, por lo que se le despiertan intereses cada día y cada noche. Entonces ese tema de comportamiento de la comunidad debe quedar muy claro cuando yo le digo a mi consultor que haga el estudio de impacto ambiental, o cuando a mí me dicen, vaya gerencia este proyecto de plataforma, no importa que sea offshore, también hay pescadores de un shore, de un oleoducto, de lo que sea, de que usted mire la parte social, usted sepa a qué familia va a llegar, quiénes son los vecinos que lo van a regar, quién le va a hacer la red, porque es así. Entonces, debo tener las características y debo mirar a qué me comprometí en la licencia. Ah, bueno, a un programa de responsabilidad corporativa. Ah, bueno, ¿hasta dónde voy a regular mis recursos? Porque no va a ser que el primer día de una vez para que sea mi primer pozo voy a darle todo lo que me pide. No. Entonces, ese tema social también absolutamente está claro dentro de ese plan de manejo ambiental. Solo que pues es más delicado. ¿Por qué? Porque acá debo jugar con que lo social y lo ambiental los puede utilizar como unos elementos, primero, de beneficio para la comunidad. Ah, no, es que usted va a acabar con la naturaleza, es que usted... No, sí, pero espere, es que usted va a tener acá trabajo. Sí, pero luego se van. No, sí, señora, pero usted me va a ayudar en el levantamiento de la información porque usted, abuelita, es la que sabe cómo se llama este árbol, usted sabe cómo es que esta especie se maneja, y camine, vamos a mirar porque usted tiene esa alcantarilla así, porque usted bota la basura ahí. Entonces miremos que no me pida tanto dinero, sino venga, miramos bien las medidas, yo me comprometí, fue a cambiar esta alcantarilla.
¿Por qué? Porque de paso le sirve al ingeniero para el agua que le va a salir del pozo si tiene una avenida de pozo y va a ver cómo lo voy a manejar. Entonces, debo tener un perfil de la comunidad, de las necesidades, de cómo es, de hasta de qué tendencia acá en Colombia tenemos que manejarlo. Y les cuento que a lo largo de mi experiencia pasaban dos cosas. Pues a mí me tocó como que empezar a trabajar en exploración en los tiempos de Pablo Escobar. Y yo me acuerdo que le decían a uno, le decían, tenían un mapa dibujado los gringos, los de Texaco, los de Petrobras, y tenían un mapa de Colombia y un mapa por departamentos, y sabían dónde operaba este grupo social o este otro grupo, o este otro grupo. Y a usted, si usted, Uy, es que te quieren hacer dos preguntas que quieren hacerlas bueno, de una vez antes de que avance el tema y de pronto se les olvide o no quede claro. Entonces, adelante. Jessica, ¿quieres hacer? Sí, profe. Dale. Buenas noches, Rubí. Yo quería hacerte una Hola, Jessica. pregunta y con respecto a tu ¿Sí? recorrido en esta área, por así decirlo, en tu experiencia laboral, ¿has tenido que afrontar, digamos, no sé en qué términos decirlo, pero tener que desperdiciar así la naturaleza? Es decir, no se pudo hacer nada y pues tenemos que sí o sí, no sé, como quitar los árboles, botarlos y nada que hacer. Es un ejemplo, no sé cómo decirlo, pero a eso es lo que me refiero. Y si es así, pues, ¿qué pasa con literalmente la naturaleza? O bueno, en ese caso el ecosistema en donde están trabajando. Jessica, ese es un principio del proyecto y del desarrollo. O sea, solamente en el caso como que les hablaba de los pozos direccionales, es en donde veo, digamos, una de las opciones en hidrocarburos. De resto, en una vía, en un pozo, en un oleoducto, en los que sea, usted se va. Usted se va de bosque, usted se va de veda, usted se va. O sea, es que precisamente cuando hago la línea base, que es la descripción y el levantamiento de la información, eh, ahí y ya ahora, ahora es más fácil. Ahora con las ortofotos, que ya sobre las ortofotos son como las fotografías aéreas de antes, pero ya más sistematizadas. Ya en esa fotografía clásica que hago el inventario forestal y de ahí nació la importancia de la veda, porque si yo presento, si yo busco una licencia para hacer un proyecto, de verdad, y la pura verdad es que yo no puedo hacerlo sin que no toque nada. Claro que tengo que, y de ahí es que nace el plan de manejo. ¿Por qué? Porque yo voy a impactar. Por eso les comentaba, cuando es la primera vez que yo voy a abrir una vía para llevar un taladro, la primera en la selva de Caquetá, yo me tengo que ir de árboles. Entonces en la línea base levanto cuántos árboles, de qué tipo me voy a llevar. Fuera de eso, en el plan de manejo ambiental, es que, bueno, en otro espacio, y que les compartimos, claramente establezco, según el inventario forestal, cómo voy a romper cómo voy a trozar el tronco, cómo voy a manejar las ramas. Inclusive ya hay una maquinaria se llama una chipeadora para poner pequeñita la rama y llevarla como una medida de manejo ambiental a producción de abono. La madera, cómo la voy a cortar, cómo la voy a mover y qué finalidad le voy a dar. Entonces yo la voy a reutilizar, por ejemplo, en vez de la malla verde, como una barrera. ¿Cómo yo voy a tratar de optimizar ese recurso? Y ahí viene algo muy bien, están ustedes muy pilos, que se llama las medidas de compensación. O sea, todo tiene un costo, ¿sí? Entonces, la medida de compensación con la parte de los indígenas, como comentaba el compañero, es que tengo que llegar a un acuerdo económico, a un acuerdo de trabajo, a un acuerdo de infraestructura, a un acuerdo que todo es plata. Acá definitivamente me tengo que ir de árboles, y con esos árboles tengo un tema de vegetación y tengo un tema de veda, que son los líquenes, los hongos. Eso en la matriz de impacto, por ejemplo, según CONESA o varias metodologías de impacto ambiental que hay, bueno, luego hacemos otra charla sobre impacto, me establecen, me dan un valor como en un semáforo, rojo, amarillo y verde. Y con ese hay una metodología en que, por ejemplo,
Vamos a poner el ejemplo de los árboles. Yo me voy a ir con un árbol de libro naranja. El libro naranja es una especie en vía de extinción que establece que especies quedan muy pocas. Por ese árbol que esté en vía de extinción, yo tengo que cambiar el diseño geométrico de la vía y la tengo que mandar por otro lado. O yo no hago la torre, o yo, qué pena, no le dejo colocar la torre. Por favor, olvídese y vaya a haga exploración en otro lado. O haga su pozo en otro lado. Aquí no. Por ejemplo, a veces es tan fuerte que te impide el proyecto. Número uno. Número dos. Entonces, hay una decompensación. Entonces, compensar, ¿qué significa? Dar algo por otro. Entonces, ya es otro árbol que, de acuerdo al ecosistema, se reproduce rápidamente. Entonces, como medida de compensación por 3 árboles que tumbé de esta especie, que no es como una vía de extinción, tengo, la norma ahora dice que son más o menos 2. Hay otros árboles que, por ejemplo, es como lo que los abuelos llaman, que se reproduce rápidamente porque sus características son muy ambientales, se reproduce rápido, entonces un pasto. Entonces yo digo, bueno, pues entonces voy a cambiar este tema de pasto. El tema de la fauna. Ahora se colocan cámaras trampas, yo creo que han visto en las noticias últimamente que con esto de la cuarentena las cámaras trampa han detectado mucho comportamiento de animales que han vuelto y uno se emociona de ver el osito, de ver, ¿cierto? Entonces, ¿qué toca hacer? Precisamente hay que hacer unos programas, les cuento, en el túnel de Occidente, ¿qué nos tocó hacer? Una obra parecida a la que en esta foto para un paso de fauna, se llama paso de fauna. Entonces se hizo, por ejemplo, como hagan de cuenta como un puente peatonal para unos miquitos y para unos loros, pero tocado con la estructura metálica y combinado con fibra natural para que ellos con sus garras no quedaran atrapados y pasaran. Entonces el paso de fauna es tan obligatorio y valga lo que valga. Luego, ¿qué tengo que hacer? Otra medida para garantizar que esa fauna pueda tener su reproducción tranquila en otro sitio. Entonces, tengo que tener mapeado otros sitios, por ejemplo, de avistamiento de fauna, ¿sí? Me pasó sí, también en el túnel de Occidente, que hay una época en donde vienen una cantidad de loros a reproducirse y había una cantera de material que pues le gustó al cliente y se metió con esa cantera muy equivocado y precisamente era una zona de reserva. Entonces gastaron un poco de dinero, fueron un poquito desobedientes y no se dieron cuenta que tocaba consultar con el POT y la corporación de Antioquia, que es tan estudiosa, tenía establecido eso como un área roja, que se llama un área de restricción. Entonces pierdan la plata y busquen otra cantera. Entonces, siempre respecto a esto, vas a tener varias opciones. Una, que abandonas el proyecto porque estás influenciando un bosque que está en el libro naranja, ¿sí? O, por ejemplo, hay una comunidad indígena y no dio el permiso. O, por ejemplo, en este caso, hay unas áreas que se llaman las áreas de restricción, como son las áreas de la línea de páramo. Después de cierta cota, no de un páramo, ahora está en 2.900 o 3.000, olvídese de hacer proyectos. Olvide. Ah, que está muy bueno. No, pero olvídese, ya son áreas de restricción. Hay unas áreas que son las segundas que se llaman áreas de restricción con medidas de negociación y es en las que los proyectos yo ya sé que eso me va a valer esa cantidad de dinero y que tengo que cumplirlo. Por ejemplo, para un tema de hidrocarburos, habían un tema de manejo y disposición de los bases de aceite, ¿sí? En la zona de Arauca. ¿Qué pasa? Que usted sabía que iba a utilizar en su proyecto los bases de aceite, que es absolutamente contaminante y que usted tiene que pagar, ¿sí? Entonces, ahí viene, después del plan de manejos, que están ustedes hoy muy pilos, las medidas de compensación, que son también de 3 tipos. ¿Listo? Pero sí, yo no puedo decirte que yo vaya a hacer una carretera y no tumbe árboles, no puedo decirte que haga una plataforma offshore y que no se vayan a estresar los peces o a dañar un coral. Sí, por eso yo hago dentro de mi EIA un capítulo muy, muy importante que se llama la evaluación de impactos ambientales, que valora los riesgos, que establece
¿qué se va a afectar? Por ende van el plan de manejo ambiental y por ende van las medidas de compensación. Rubí, si me permites de pronto hacer un complemento a la comentario. Claro, Sí, es que hay un caso, claro. yo soy del municipio de Villeta, ¿sí? Y ahí hay un Sí, inconveniente también con la construcción de la Ruta al Sol. Que hay un tramo sí. que sale por la 80, llega hasta Villeta y luego continúa en el municipio de Guaduas. El municipio de Villeta y Guaduas no se ha podido construir ese tramo, primero porque el tema geográfico es complicado. Y lo demarcaron por otro municipio que es Quebrada Negra, que lo pensaban hacer por túnel. Y resulta que donde iban a hacer el túnel, al cruzar ese túnel por la montaña, se afectaban unos nacimientos de agua. Entonces la comunidad, pues, no sé si fue afortunadamente que se dio cuenta a tiempo y no permitieron hacer el túnel en esa área porque pues iba a afectar los nacimientos de agua que consumen esos pueblos, esas comunidades de allá. Pararon la obra y han pasado más o menos 15 años y aún no han podido culminar con la obra. Ese es un cuello de botella que existe hace mucho tiempo. Están tomando la decisión de hacer viaducto por el mismo recorrido prácticamente que tenía el túnel, pero por viaducto, por la superficie. Entonces no sé qué tan viable sea o qué afectación tenga. Bueno, pues te cuento que, bueno, en contraparte a este proyecto, sí que conozco, tenía el reto de, en Pasto Rumichaca, en uno de los tramos que les dibujé, me negaron una licencia, porque precisamente la comunidad estableció que tenían sus nacederos y que con la vía absolutamente se iba a acabar el agua. En los programas sísmicos en los que participé, esa era, digamos, la barrera número uno, pasar con la comunidad y explicarles y asegurarles que íbamos a mantener el recurso, pero no exactamente en los puntos de agua donde los teníamos. Bueno, entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Esto se llama el componente de hidrogeología. Y lo primero, los estudios no son completos. Entonces, pues conozco un poquito de lo que pasó en ese proyecto porque digamos que estos señores de esa vía fueron pues a la empresa con la que estaba trabajando para ese proyecto y dijeron, ¿usted cómo hizo para lograr la licencia? ¿Qué pasa? Que es que el consultor no es tan profundo en ese tema tan delicado. Los puntos de agua, por ejemplo, en el caso de Pasto, fue algo muy curioso. Ahí pasa que teníamos cerca de, primero el inventario no fue lo suficientemente amplio y entonces cuando usted no inventariaba el punto y no integraba a la comunidad indígena, usted le dejaba la opción de que luego dijera, no, mire, ahora nació ha crecido otro nacedero y usted no lo inventarió y por ese y por ese y por ese. Entonces tocaba a la gente ayudarle a que el estudio fuera profundo. El estudio que fuera profundo significaba que tocaba utilizar unos isótopos radioactivos que determinan la profundidad del agua. Y en este proyecto de Villeta no se utilizaron, porque luego pues nos llamaron y pues, para mostrarles, mire, es que nosotros realmente hicimos esto y esto determina la edad del agua. Entonces, ¿qué pasa? Que emana el agua por la ley de la energía, que es ¿qué dice la ley de la energía? Que la energía no se muere, sino se transforma. Lo mismo pasa con el agua. El agua es la reina de la ingeniería para nosotros, todos los ingenieros. ¿Y qué pasa? Que por el tema de la gravedad ella siempre busca un recorrido. Y según las condiciones geológicas, hay unos suelos que por su porosidad permiten que el agua se acumule en unos puntos temporalmente porque son estimulados por el ciclo hidrológico. Y hay otros que son de unos puntos de acumulación que vienen con la formación, digamos, de las rocas y por eso hay unas aguas más profundas. ¿Qué pasa con eso? Que
no era claro, primero, en clasificar qué tipo de manantiales eran. Ahora me voy más allá porque me tuve que enfrentar a yo la licencia, cuando me la negaron por los manantiales en Pasto, me tocó traer y trabajar con unos hidrogeólogos de muy alta alcurnia y traer un internacional, porque otra vez, en Colombia no está regulado qué es un manantial y qué no es un manantial. Entonces, usted lloraba y ¡pum! Eso ya era un manantial, ¿sí? Entonces, no está regulado, y cuando, cuando eso no está regulado, cualquier persona, como me pasó a mí con los indígenas, como les pasó allá, decía, no, es que el agua se va a secar y de ahí tomamos el agua. Sí, claro, usted tiene razón, porque usted tiene su manantial ahí desde hace años y yo no le voy a decir que no. Pero primero establezcamos la temporalidad. ¿Es temporal o es permanente? Y entonces, en los llanos orientales también pasa eso. Entonces lo llaman las veraneras a los manantiales grandes que en verano permanecen. Esa es uno de carácter permanente. Y hay otros que son temporales, o sea que aparecen y desaparecen, porque tienen que ver con la escorrentías, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Que primero no se hicieron los estudios geofísicos. Y dije, no señores, me meten las manos al bolsillo, no me moleste, la licencia se negó porque usted no me quiso pagar los estudios de hidrogeología completos. Los isótopos, primero radiactivos que determinan la edad del agua, la temporalidad, y segundo, la geoeléctrica. Entonces, mijito, a hacer geoeléctrica, en Pasto. Ya te voy contando lo que pasó en Villeta. Y la geoeléctrica determinaba que las capas, digamos, de agua, que las capas eran superficiales y que habían muy pocas profundas. Después de haber inventariado casi 900 puntos de agua, hicimos unas líneas de geoeléctrica en las que determinaban que realmente las aguas eran superficiales. Número 1. Segundo, el modelo hidrogeológico, que bueno, luego ya les contaré, ya se utiliza por un sistema, se introducen todos los datos, se dan unas variables de porosidad, unas variables de permeabilidad de la roca, en las diaclasas que así como en el petróleo son fracturas de permeabilidad secundaria, hicimos la valoración, hicimos el levantamiento y teníamos un segundo dato. ¿Y qué nos estableció la geoeléctrica? Que realmente la capa era muy superficial, la capa era delgadita, y como ahí hay un volcán, había un basalto, que el basalto es absolutamente impermeable, y no permitía que el agua pasara más abajo. Entonces, como era una capa porosa, pues entonces el agua simplemente lo que hacía era que estaba así, es como que usted meta una espuma o una piedra pómez en agua, el agua siempre va a estar ahí. Y pinchabas en un lado, se desaparecía y aparecía en otro lado, y aparecía en otro lado, y aparecía en otro lado. ¿Y qué pasaba? Que teníamos siempre una nube. ¿Por qué? Porque la evapotranspiración se hacía, se colocaba permanente, y entonces el agua ni subía ni bajaba, permanecer en el ambiente. Todo eso se pudo demostrar con los isótopos radiactivos que determinaron que primero el agua era superficial y que el agua era dulce. ¿Qué pasa cuando el agua es dulce? Las características de la lluvia son salada, ácida o dulce. Cuando van a la escorrentía del agua, estaba dulce y el agua es muy joven. Y así lo demostró los isótopos. Cuando nos fuimos a los puntos que la geoeléctrica dio como pozos profundos y el agua era un agua ya cuarentona, por decirlo así, un agua madura, determinada que hay, eso lo determinan unas sales, un sodio y un cloruro. Entonces pudimos demostrar a la comunidad indígena de quitárnoslo, perdónalo, y aclararles que fuera donde fuera, usted iba a tener el agua. Y lo pudimos demostrar con varios manantiales que hubo. Y lo que pasó en Villeta es que realmente luego que ya se dieron cuenta que los estudios, que no hay una regulación de que establezca que es un manantial, que no es un manantial, nosotros nos fuimos más a la sombrilla internacional que determinaba que era un manantial y que no era un manantial, les faltó hacer los isótopos. Y aún andan en eso, porque la información
no ha sido suficiente. Y luego la otra cosa es que también, como preguntaba la compañera, usted es, se va a entrar a esa zona, a esas características y presente unas medidas. Entonces, miren, señores comunidad, no es que a cambio, sino para asegurar el recurso, porque eso es una de los ítems que puede hacer al ANLA a que niegue el proyecto. Vamos a asegurar esto con un acueducto, ¿sí? O vamos a hacer esto, vamos a hacerles pozos en las fincas para que la retro los hace y ahí se les va a acumular el agua. Y le doy tranquilidad del uso del recurso. Entonces, en el ANLA hay 3 características para ese tema hidrológico, que es, uno, la permanencia del recurso, que usted no la puede garantizar, porque de todas maneras con la perforación o con la obra que sea, va a cambiar su circulación. Entonces usted debe dar la solución a cómo va a que la comunidad tenga el recurso. Lo segundo, el carácter del punto de agua del manantial. Si el agua es dulce, se considera como un agua nueva y como un agua que no es temporal. Y si sale una de carácter permanente, que es agua dulce, pero que es un agua que tiene características de más antigua, pues se caracteriza como un manantial. Lo tercero son las obras que usted le hace manantial para que pueda pasar el agua. Por ejemplo, me pasó, tenía muchos puntos de agua, perdonen, a un lado de la vía, ¿sí? Y tenía que, bueno, en otro momento ni mucho en las diapositivas, hacer una obra de paso por debajo como una especie de filtro para que el agua pasara por debajo de la vía, ya al otro lado hacer un tanquecito de almacenamiento y de ahí las mangueras. Entonces, sí, yo voy a incidir y yo voy a entrar, pero tengo que tener claro lo que preguntaba Jessica. Voy a impactar de algún tipo de impacto, pero voy a presentar una medida compensatoria. Muy claro, gracias. Bueno, listo. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí en esta, les presento el canal del dique, ¿sí? Acá en el canal del dique, por ejemplo, yo tenía que mirar cómo iba a darme la pela para atravesar el canal y también utilizar, por ejemplo, el recurso, que era más fácil, como estábamos hablando con otros compañeros. Ir y gastar agua y hacer un pozo profundo, o tengo ahí el canal del dique. Entonces venga, busco un permiso para que me den un permiso de captación de agua y hago una medida compensatoria, por ejemplo, de que yo no tenía un tanque de tratamiento para el agua de la comunidad, o que habían muchos pozos profundos abandonados porque les faltaba una bomba eléctrica. Entonces, venga, tratemos de activar esas medidas y me evito yo hacer un pozo profundo, explorar. Si tengo ahí el canal del dique y tiene la suficiente agua para que me dé un permiso del 0.01% del volumen del agua del canal del dique para poder hacer mi construcción, ¿sí? Entonces, esas cosas van también como anexas al plan de manejo. O sea, yo no puedo pensar que eso el plan de manejo está solito, el pobrecito, no. Él siempre va acompañado con varios tipos de permisos, en este caso el de captación. Acá tengo otro que es el de vertimiento, que es lo contrario, que es más común en hidrocarburos, que es el vertimiento de las aguas, ¿sí? No son los residuales de los baños y del casino, no, esos son muy poquitos, no, de mi agua, de mi pozo. ¿Qué nos pasó? Y estábamos con Pilar en el área de Acacias, que bueno, hubo una falla de la parte técnica de perforación y se pinchó un acuífero, Dios mío, y se viene esa cantidad de agua que sobrepasaba el permiso del vertimiento. Y un río absolutamente que de un caudal y de un movimiento, Dios, que por donde pasaba arrastrado. ¿Qué es lo que rápidamente tienes que hacer? Pues generar un canal y mandarlo en ese caso lo mandamos como a una quebrada y le dijimos a la corporación que como plan de una medida, mira, este es de contingencia, ya no de compensación, sino de contingencia, porque es un riesgo que no estaba contemplado. Pero ¿qué pasó?
era asegurar que tomábamos muestras del acuífero, que el agua tenía unas propiedades naturales normales, que no era un agua ácida y que podía precisamente ir a la quebrada y tener un efecto positivo porque era aumentar el caudal de una quebrada que era permanente, que era temporal y por lo tanto que pues iba a mejorar el uso de recursos más abajo. Entonces, también tenemos que saber o tener idea de este tema del vertido. Y emisiones atmosféricas es un tema que es muy común y muy normal, digamos en los taladros, porque tenemos las plantas, tenemos absolutamente todo ese parque automotor en el taladro, y las emisiones atmosféricas ahora no son solo de polución, sino también son de ruido. Entonces, ¿qué nos toca? Pues a la reingeniería y a tratar de utilizar equipos electrónicos, o si no son electrónicos, pues los equipos viejitos, o con lo que le digan, vaya, defiéndase, pero haga el pozo. Entonces, mirar cómo está establecido el plan de medidas de manejo. Allá en el llano, sí, no, con los taladros viejitos nos pasaba que las comunidades inmediatamente ponían la queja porque las 24 horas las ondas eran muy altas. Entonces ahí estábamos con eso. Entonces es otro tema importante. Bueno, aquí les quiero mostrar un ejemplo del túnel de Occidente, en donde es una vía que está proyectado para que vaya paralela al río Cauca. Tenemos áreas de deslizamiento, tenemos comunidad, y miren lo que nos sale acá. Nos salen absolutamente vestigios arqueológicos, tenemos un tema de vida impresionante y tenemos un tema de fauna. Entonces es contarles que todos los proyectos, digamos, como que son un reto, y en todos los proyectos vas a encontrar una de estas, no barreras, sino de estas características que vas a tener que manejar. Bueno, acá pues es la entrada al túnel de Occidente, y lo que les comentaba, que tenemos el río Cauca. Entonces acá hay veces cuando, sí, la vía en algún momento va a tener que cruzar el río. ¿Y cómo lo voy a cruzar? ¿Y cómo voy a manejar, digamos, ese impacto alto del río, del puente? Lo mismo, por ahí va a pasar el taladro. Entonces, ¿cómo voy a pasar? Bueno, acá les tengo, digamos, unas diapositivas sobre el tema social, porque realmente las comunidades son las que marcan la viabilidad de los proyectos. Es así, querámoslo o no, y más en nuestro país en vía de desarrollo. ¿Sí? Entonces, es importante, esto es lo que les comentaba, que yo también sepa los pecaditos de la comunidad, no solo ella atacándome con flechas, sino que yo también tengo que conocerla y decirle, bueno, mire, esto por ejemplo era en la vía que va de Carmen de Bolívar a Cartagena. ¿Y qué pasaba? Que el alcalde no tenía basurero y la comunidad tenía de basurero la vía. Y dentro de los indicadores de evaluación de la vía que teníamos con el cliente, tanto de la ANI o con el Banco Mundial, decía que esto era un tema de una fuente de basura, de infecciones, de enfermedades. ¿Y qué nos tocó decirle? Señor, yo no puedo, perdóneme, que quede claro, yo no puedo reemplazar lo que tiene que hacer el alcalde. Pero ¿qué vamos a hacer a cambio? Vamos a unirnos, vamos a trabajar con el alcalde de Mahates, con la corporación, porque venga, yo también le pongo a la corporación, le digo, miren las condiciones que encuentro de allá por donde pasa el taladro, por ejemplo. Después no me lo vaya a achacar a mí. Y se establece pues como unas medidas otra vez, unas medidas que no estaban contempladas dentro de mi plan de manejo, porque era un área de influencia indirecta, y por lo tanto yo no tenía que manejar eso, pero que, como dijo un compañero, sí, luego las comunidades hacen un convenio y empiezan a buscar un pretexto, y lo que se hizo fue un triángulo entre la alcaldía, la gobernación, la corporación y la comunidad, para que cada uno tratara de ejercer su papel. Entonces, estos indicadores, por ejemplo, son importantes, no que a bolsillo roto, no, hay que graficar todo, hay que tener en la bitácora todo, y hay que mostrar también medidas que son a priori y que no estaban dentro del plan de manejo, porque esta no es mi área, solo que paso por ahí y me echaron la culpa. Acá les he colocado un diagrama de BIR, porque es importante que no solo en la parte ambiental, social, usted tenga en cuenta cuáles son los stakeholders, los actores de mi proyecto, que hay de 3 tipos.
unos que son mi proyecto, en sí, los líderes de los municipios y las entidades. Acá en el componente que tengo negativo, yo ubico cuando recibo el proyecto cómo están mis actores. Mi proyecto se desarrolla en el sentido de las manecillas de reloj y tengo que quedar en el cuadrante más, ¿sí? Y tengo que mirar cómo hago la estrategia para pasar de cuadrante a cuadrante y llegar acá. ¿Cómo? Pues por medio de las medidas y las acciones, que se llaman estrategias. Entonces, eso es lo que tengo que mirar a ver, tanto en lo social, tanto como en lo técnico, de qué medidas establezco a través de los planes de acciones que también son, pues absolutamente las mismas medidas y no pueden ser las del plan, sino las de la situación de riesgo. ¿Y cómo le llego acá? ¿Cómo llego a que mi proyecto sea viable? ¿Qué significa? Que acá también puedo graficar que el proyecto va para una multa, va para una suspensión, quiénes son los actores que me llevaron a eso y con qué actores y con qué, no solo actores de humanos, sino medidas, estrategias, pueda, digamos, yo resolver y llegar a mi objetivo. Siempre tengo que cumplir el objetivo. Bueno, señoritas, señoritos, profesora, hemos acabado. Bueno, Rubí, muchas gracias. Gracias a todos por haber puesto atención y haber participado. Rubí, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por habernos aportado con tu experiencia. No sé, muchachos, si quieren decir algo más. Profe, pues sí, muchas gracias a Rubén, que excelente información, se aclara muchas dudas que a veces le quedan a uno como en el aire y bien completo la exposición. Muchas gracias. Gracias por la Muchas invitación. gracias, Rui. Excelente, pues es verdad que pues uno puede aprender de las experiencias, creo que es lo que uno más aprende